El cambio climático es una realidad que se atribuye en gran medida a las actividades humanas. Las emisiones de gases de efecto invernadero generadas por la quema de combustibles fósiles, la deforestación, la agricultura intensiva y otras actividades humanas han alterado el equilibrio natural de la atmósfera, atrapando más calor y provocando un calentamiento global. Además, la sobreexplotación de los recursos naturales, la urbanización y la contaminación también contribuyen al cambio climático. Estas actividades humanas tienen un impacto significativo en los patrones climáticos, la biodiversidad, los recursos hidráulicos y la seguridad alimentaria, lo que destaca la necesidad urgente de tomar medidas para mitigar y adaptarse a los efectos del cambio climático. Saludos, nos encontramos nuevamente con ustedes y en esta ocasión vamos a hablar en el contexto del Día Internacional de la Tierra y Cambio Climático con especialistas, pero enfocado esta vez al área social. En la ocasión anterior hablamos más de la parte científica, no que esta no sea científica, sino que vamos a enfocarnos un poco más en la parte de las poblaciones, migraciones y actividades humanas que tienen que ver también con el cambio climático. Nos encontramos en este día con la doctora Melanie Kolb. Ella es doctora en Geografía y Planeación Territorial de la Universidad de Toulouse, Francia. Su línea de investigación, sistemas socioecológicos, con un enfoque de servicios ecosistémicos, hidrogeografía y ecohidrología, vulnerabilidad de sistemas en el cambio climático, en cambio global y planeación sistémica de la conservación usando indicadores de biodiversidad. Ha publicado diversos artículos en revistas nacionales e internacionales y también capítulos de libros. Ha impartido cursos tanto de maestría como de doctorado y también ha dirigido tesis o trabajos recepcionales de licenciatura y de maestría. Bienvenida. Muchas gracias. Nos acompaña también el doctor Alejandro Jaramillo. Es investigador del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático en la UNAM. Estudió Ingeniería Civil con énfasis en hidroclimatología y en pronóstico hidrológico y cuenta con una maestría en física y un doctorado en hidrometeorología. Se ha enfocado en temas de meteorología y cambio climático y además en su labor investigativa, Alejandro es profesor en la orientación de Ciencias de la Atmósfera en la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra y también en la Facultad de Ciencias de la UNAM, así como docente del posgrado en Ciencias de la Tierra en la universidad, ¿no? Bienvenido. Muchas gracias. Y también nos acompaña la doctora Lucy Mora Palomino. Ella es ingeniera agrícola por la Universidad del Valle de la Universidad Nacional de Colombia y maestra en Ciencias con especialidad en Edafología por la Universidad Nacional Autónoma de México. También tiene un doctorado en Ciencias de la Tierra por la UNAM y actualmente labora como técnica académica en el Instituto de Geología, donde coordina el laboratorio de Edafología Ambiental. También es docente de la Facultad de Ciencias, donde imparte los cursos de Ciencias del Suelo desde hace más de 10 años. Es docente en el posgrado de Ciencias de la Tierra de la UNAM y también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Bienvenido. Como se dan cuenta, contamos con un panel de expertos y bueno, vamos ya directamente al tema. Y como les mencionaba al inicio, queremos que en esta ocasión nos enfoquemos más en aspectos que tienen que ver con la incorporación del ser humano, de los movimientos migratorios, la forma en que el ser humano ha impactado o tiene interacción con los ecosistemas de la Tierra y cómo también o no, lo mejor, afecta esto y ha tenido que ver con el papel del cambio climático que actualmente estamos viviendo, ¿no? Y para eso me gustaría que platicáramos un poco, a lo mejor, cómo el cambio climático ha afectado a la agricultura en particular, ¿no? Estas actividades del ser humano como la pesca, la agricultura, también las economías basadas en la geografía de una región y cuáles son las implicaciones sociales y económicas de estos impactos. Lucy, creo que quieres comentarnos algo, ¿no? Ok, sí. Pues claramente el cambio climático, pues este fenómeno que afecta al planeta y obviamente afecta todo lo que tiene que ver con lo que se pasa en el planeta. Entonces, la agricultura es una actividad que se desarrolla en la superficie del suelo prácticamente y a raíz de esto pues es lo que soporta finalmente al hombre, ¿no? O sea, el 95% de las cosas de los alimentos que el hombre consume pues proviene del suelo donde pues se desarrolla la agricultura. Y obviamente si hay un cambio ya sea en temperaturas como
como es una de las evidencias del cambio climático o incluso en las precipitaciones, esto afecta directamente la producción agrícola. Entonces, ¿cómo afecta? Pues no es una afectación lineal, ni uno puede decir que en todas las regiones es igual, ¿no? Pero sí hay una claridad con que las precipitaciones empiezan a disminuir y la agricultura empieza a disminuir. ¿Cómo esto impacta a la población? Pues tenemos menos producción de alimentos. ¿Y cómo lo vive la gente? Porque pues ya no tienen los alimentos, pero también estos alimentos encarecen. Entonces hay una relación directa en la población, por lo tanto, pues la gente lo vive así, eso podríamos decir. ¿Cómo lo vive la gente? A partir de los incrementos en los precios o en la escasez de los alimentos. Esto también sucede con la parte pecuaria, ¿no? O sea, los animales ya no van a producirse igual y por lo tanto la sociedad va a percibir el cambio climático desde ese punto. Es decir, se encarecen los precios tanto de los alimentos como de los animales, ¿no? Ajá, y bueno, esto tendría que ver también con el trabajo, ¿no? O sea, el trabajo de la gente que trabaja en las actividades agrícolas y pecuarias, pues también se ve afectada. Entonces, Melanie, coméntanos algo al respecto. Sí, a mí me gustaría mencionar de que uno de los procesos principales a través del cual se afecta a la producción agrícola, como bien pues, fue mencionado, es a través de los cambios en la precipitación. A final de cuentas, el cambio climático afecta a todo el ciclo hidrológico, a todo el ciclo del agua. Y entonces, pues, tenemos tendencias a largo plazo de la precipitación, que por lo general va a la baja. Sin embargo, por otro lado, también tenemos un aumento en los eventos extremos, o sea, sequías o inundaciones, ¿no? Entonces, pues, eso claramente, pues, digamos, es una de las maneras principales de cómo el cambio climático afecta a la producción agrícola de manera general. Y aquí, además de la cantidad de agua, pues también hace falta mencionar de que pues, tenemos también los problemas de calidad del agua. Entonces, en el conjunto, la contaminación con el cambio climático, y eso creo que también es importante, no hay que perder de vista de que el cambio climático está vinculado, a final de cuentas, con los otros problemas ambientales que también tenemos, ¿no? Claro, en este aspecto, Alejandro, la parte ambiental, la parte del clima, ¿cómo tú la puedes relacionar con estos fenómenos climáticos, pero también que tienen injerencia particularmente en las poblaciones? Bueno, si me permites hacer como un paréntesis histórico, esta relación entre la agricultura y el clima es bastante interesante. En el inicio de la historia de la humanidad éramos cazadores-recolectores y en algún momento, 9.000 años, digamos, por decir un número, hace 9.000 años se descubrió, se inventó la agricultura y ese desarrollo tecnológico y la invención del arado le dio a la humanidad como una primera capacidad de cambiar el entorno. Y cuando empezamos a cambiar el entorno, empezamos también a cambiar el clima a un nivel muy, muy local, pero ya empezamos a tener impactos importantes sobre nuestros alrededores y empezaron a surgir los primeros grandes asentamientos, las ciudades, toda la historia que tenemos hasta ahora. Llega la revolución industrial y todo eso se amplifica. Ahora ya podemos hacer cambios a una escala muchísimo mayor, pero ahora estamos cambiando también el clima, no solamente en la parte regional con los cambios del suelo, sino que también estamos creando cambios en la energía, en los balances de energía de nuestro planeta. Y eso pues está afectando el ciclo hidrológico, está cambiando el suelo, está cambiando pues todas estas partes de cómo se comporta e interactúa el agua en la atmósfera. Y eso causa entonces que el clima se vuelva un tema bastante importante. Cambio climático, por ejemplo, con el cambio de las precipitaciones, hay ciertas regiones en donde las precipitaciones disminuyen. Y entonces regiones en donde los cultivos son, por ejemplo, predominantemente de temporada, o sea que dependen totalmente de la lluvia, empiezan a sufrir las consecuencias inmediatas de esos cambios, por ejemplo, en estas variables. Entonces, bueno,
es bastante interesante el tema, muy complejo, digamos que es una versión muy, Claro. muy simple, pero hay una relación bastante interesante en todos estos temas. Sí, y en este aspecto de la relación hombre, cambio climático, la migración, ¿cómo ustedes la perciben a partir de estos movimientos de población en donde se tienen que mover debido a lo mejor a la sequía o a la falta de agua o a condiciones extremas que mueven o que obligan a las poblaciones a tener que migrar hacia otros sectores que sean más fértiles o que haya mayor cantidad de recursos para poder consumir? ¿Cómo ustedes ven este fenómeno que se da a partir de la relación cambio climático y migración? Sí, a mí me gustaría retomar justamente los aspectos de agua que ya empecé a exponer un poquito. Pues justamente como todo el ciclo del agua pues, se está afectando a través del cambio climático, eso significa que también todas las actividades humanas, necesitan ocupar agua, ¿no? Entonces, pues eso es, digamos, la mayor restricción y que va a tener más implicaciones para las diferentes actividades humanas, sobre todo también la agricultura, la producción de los alimentos. Necesita bastante agua. De hecho, México destina 3/4 partes del uso del agua a la producción agrícola, entonces ahí hay también una relación directa y obviamente si tenemos una falta de agua, ya sea por la cantidad o la calidad, y encima de eso problemas de producción de alimentos, pues nos podemos imaginar de que eso pues claramente pues genera factores se llaman de expulsión, digamos, porque un cierto territorio pues ya no tiene, digamos, los recursos o ya no provee los servicios ecosistémicos necesarios y entonces pues la gente pues ya no tiene las bases para vivir de una manera bien, ¿no? Entonces, pues, eso hace de que pues, se van a desatar flujos migratorios muy importantes en prácticamente todo el mundo. Por el otro lado, tenemos partes del mundo pues, que van a desaparecer, ¿no? Las costas, las islas bajas, etcétera. Entonces, tenemos una combinación de factores que hacen de que, pues sí, serán expulsados muchas personas de sus territorios originales y tienen que buscar pues, otras áreas donde pues, todavía es factible llevar a cabo esas actividades de subsistencia. Muy bien, aprovechamos en este momento para invitar a todos los que nos observan a que se conecten en los sitios que aparecen en pantalla. Y vamos a continuar con este tema con relación a la parte de la escasez, por ejemplo, de agua, ¿no? Que es un fenómeno que afecta y que está afectando actualmente a gran parte del sector, por ejemplo, en el norte del país, ¿no? Que no hay agua, que estamos viendo constantemente problemas en las noticias. Desde la parte de la geografía, ¿cómo podemos entender esos fenómenos en donde el ser humano tiene pues, una afectación directa por la falta de estos recursos? ¿Alguien que me pueda comentar? Bueno, o sea, es muy claro que el agua es el limitante no solamente pues, para los humanos, sino para la agricultura y para todas las actividades económicas e industriales. Entonces, tú acabas de mencionar, en el país, o sea, las zonas que están hoy sufriendo más son las zonas semiáridas, ¿no? Entonces, esto claramente pues, va a ser, desde el punto de vista geográfico, una redistribución de la población, porque las zonas semiáridas van a sentir más esta presión y por lo tanto ahí es donde se espera que haya más fenómenos migratorios que obliguen a la expulsión de las sociedades a otras zonas. Entonces, pues esto sí, pues se prevé un cambio en la parte de las poblaciones, las migraciones, ya sea hacia el norte o hacia el sur, buscando este recurso. Sí, parece catastrófico, apocalíptico, ¿no? En cierta forma, y hasta me imagino un escenario así tipo Mad Max, ¿no? En donde no hay agua y se pelean por el vital líquido. Pero en este momento, ¿qué podemos hacer nosotros como desde la academia, donde estamos, desde los proyectos en los que estamos trabajando, para poder minimizar un poco o para poder crear un poco de conciencia en la población, en nuestros alumnos o en los trabajos de investigación que nosotros asesoramos con relación a este problema, el problema del cambio climático, de las poblaciones, de las migraciones, de la sobrepoblación, por ejemplo, ¿no? En este sentido, ¿qué nos pueden comentar? Sí, yo creo que hemos llegado a un punto donde, digamos, técnicamente hablando, sabemos muy bien qué hace falta hacer. Tenemos realmente todas las tecnologías, tenemos las herramientas a la mano.
En cuestión de concientización de la población en general, creo que también hemos tenido avances. Creo que hoy en día ya todos hemos escuchado, al menos de que existe algo que se llama cambio climático, igual y no sabemos bien de qué se trata en detalle, pero digamos de manera general, ya más o menos. Ahora, el gran problema es que seguimos sin poder hacer los cambios que necesitamos hacer. Entonces, en este momento realmente lo más importante es, necesitamos trabajar desde la academia también en facilitar esas transformaciones. Hoy en día pues se habla, porque no son cambios, digamos, superficiales. No es aquí usa un poco menos de agua, aquí hace esto diferente y ya queda. No. Necesitamos realmente transformar la manera en la cual hacemos todo prácticamente, ¿no? Eso es el gran reto que tenemos actualmente enfrente de nosotros. Incluso desde la política, ¿no? Que sí. hay una política que se instale en donde diga, bueno, de esta forma vamos a funcionar para preservar los recursos naturales, para tener pues, mayor calidad de vida en términos de que no haya un abuso de los recursos con los que contamos. ¿Tú qué nos puedes comentar? Yo quería hacer dos comentarios, regresando a la parte de las migraciones. Primero, hay varios ejemplos históricos bastante interesantes, y si vamos al ejemplo de México, podría mencionar dos en donde las migraciones han estado relacionadas con fenómenos climáticos. Por ejemplo, el más famoso es los mayas abandonaron las ciudades debido principalmente a un fenómeno, o muy probablemente a un fenómeno de sequía, y esa sequía pues hizo que las ciudades no fueran tan adecuadas para seguir viviendo, y hizo que la población migrara y que la gran civilización maya que existía pues se disipara. En parte podría tal vez explicarse gracias a un fenómeno climático. Otro fenómeno bastante interesante de migración relacionado con la historia de México es, por ejemplo, la fundación de la ciudad aquí en el Valle de México. La migración del pueblo mexica a este valle ocurrió en una época en que había temperaturas muy bajas en el norte, y eso podría haber sido un factor que motivó posiblemente, algunos académicos sugieren, obviamente no hay forma de demostrarlo, pero sí sugieren que un posible factor adicional a lo que ya se conoce pudo haber sido las temperaturas, que hizo que buscaran regiones más adecuadas para vivir. Desde el punto de vista de cambio climático y sociedad actual, muy importante lo que hacemos en la academia, porque estudiamos cuáles son los impactos de este fenómeno, y le podemos decir a la sociedad cómo esos impactos los van a afectar, y eso nos permite entonces no solamente pensar en mitigación de cambio climático, que es muy importante, sino también hablar de adaptación, de qué tenemos que hacer para adaptarnos a las consecuencias de lo que está ocurriendo, y que ya pues hay cambios irreversibles que no podemos cambiar. Entonces tenemos que pensar cómo adaptar, cómo responder como sociedad a esos cambios, y cómo los gobiernos tienen que reaccionar y empezar a gestionar los recursos, por ejemplo, gestionar el recurso hídrico, que es muy importante, hacer una mejor gestión del recurso hídrico basado en el conocimiento que estamos produciendo en la academia. Muy bien, ustedes acaban de mencionar, bueno, elementos muy importantes, bueno, migración, perdón, falta de recursos hídricos, pero en caso de cambios climáticos extremos, ¿no? ¿Cuáles serían los principales riesgos de vulnerabilidad a la población? Por ejemplo, esto del aumento del nivel del mar, la desertificación, estos fenómenos que cada vez se escucha más en las noticias de que, bueno, están más presentes y que ciertas regiones del país, incluso a nivel global, están padeciendo. ¿Cuáles serían estos principales riesgos de vulnerabilidad ante situaciones de clima extremo? Bueno, si quieres... Adelante, por favor. Por ejemplo, podemos explicar un poco sobre esto de los extremos, por qué están aumentando, y es porque el clima no es algo estático. Entonces, digamos que hace 50 años existían fenómenos de sequía y de lluvias que eran relativamente escasos, o sea, no ocurrían frecuentemente. Nuestras ciudades, nuestras poblaciones crecieron y fueron diseñadas para resistir ese tipo de fenómenos eventualmente cuando ocurrieran. Pero ahora, con el cambio del clima, esos eventos que antes eran extremos se empiezan a volver más cotidianos, se empiezan a volver más dentro de lo que ocurre más
con mayor probabilidad, y entonces nuestra sociedad no está adaptada para que ocurran esos eventos. Entonces, bueno, ese es como el principal problema con los eventos extremos. Y el otro problema es que la población está creciendo mucho. Entonces, ahora esos eventos se están volviendo más frecuentes y están afectando a una población mucho mayor, más expuesta y más vulnerable. Entonces, esa es una parte de... Sí, me gustaría añadir un poco justamente, es que estamos acostumbrados a que las cosas funcionan, digamos, de cierta manera. Y ahora en este momento creo que predomina todavía la idea de que, bueno, con unos poquitos ajustes, pues no. Por ejemplo, lo que pasa en una de las zonas que será más afectada en México por el aumento del mar, pues es la península de Yucatán, porque pues no tiene mucho relieve o altura sobre el nivel del mar. Y entonces pues ahí ya estamos viendo cómo ya desde en las últimas décadas realmente ya empezó el proceso de erosión de la costa. O sea, ya es un proceso activo y entonces pues obviamente tampoco es un proceso constante, ¿no? Obviamente hay más erosión cuando hay tormentas, huracanes, este tipo de cosas. Pero entonces, pues, lo seguimos viendo como que, bueno, fue el huracán. Entonces, pues, ya se fue el huracán. Ahora vamos a traer más arena, ¿no? Para restaurar las playas. Como que nos seguimos aferrando de que así tienen que estar las cosas y así tienen que seguir siendo, ¿no? Y creo que eso es una falta creo que nos hace falta como sociedad entender de que va a haber cambios. Es inevitable. Ya empezaron, ya estamos en eso. Digamos, nos tenemos que ajustar, obviamente la mitigación, lo que significa mitigación es, digamos, reducir en magnitud los procesos del cambio climático, eso es lo principal. Luego la adaptación, y que nos tenemos que adaptar, está muy claro, pero en este momento todavía que como que nos estamos resistiendo, creemos que todavía nos queda tiempo y además con un poquito ya. Cuando realmente, sí, eso es el problema, de que necesitamos entender de que nuestro entorno va a cambiar, el clima va a cambiar y necesitamos... Cambiar también como sociedad. Así es, exactamente. ¿Quieres comentar algo? Sí, claro. Bueno, yo creo que como juntando un poco todas las preguntas que pues hemos atendido aquí, una de las primeras cosas que yo creo que tenemos que hacer es, o sea, entrarnos en conciencia de que el cambio climático tiene que ver con nosotros, ¿no? O sea, si cambia la temperatura y cambian las precipitaciones, van a cambiar un montón de actividades económicas como la agricultura y la pesca, todo, ¿no? El agua, que es el recurso limitante. Entonces, eso es como el primer ejercicio de conciencia, y que en el Inter, pues si nosotros seguimos como en esta misma dinámica de crear estas grandes sociedades donde las poblaciones exigen recursos, demandan recursos bastante, entonces vamos a entrar en riesgos como, bueno, la pobreza extrema, o sea, una sociedad no va a poder llegar a estos objetivos de eliminar la pobreza, vamos a tener problemas del agua, vamos a tener también problemas de salud, porque con los cambios en el suelo, en los bosques, pues vamos a tener menos biodiversidad, que va a hacer que seamos más vulnerables a problemas de salud, otras actividades económicas como el turismo. Entonces, creo que lo que tenemos que hacer conciencia es que este es un tema que ya está y que tenemos todos que tener un compromiso. Hacerle frente desde pues de la ciencia, que nosotros estamos apasionados por tratar de entender y ver cómo nos adaptamos, pero tú mencionabas la parte del gobierno. El gobierno tiene que tener como límites claros hasta dónde podemos usar los recursos, sobre todo el recurso hídrico, y la sociedad, o sea, nosotros cómo nos comprometemos en un sistema de consumo, ¿no? Que finalmente también estamos aportando a estas cosas, porque en la medida en que tenemos más consumo, pues demandamos más recursos. Sí, definitivamente es una tarea muy compleja que involucra a todos, ¿no? Ya para ir cerrando y a manera de conclusión, me gustaría que viéramos un poco estos desafíos o estas oportunidades en términos de planificación de gestión de territorio. Y ya con eso iríamos cerrando este programa. ¿Quién quiere ver algo en términos de estos desafíos, ¿no? Estas oportunidades que como sociedad tenemos
y que hay que hacerle frente en términos de planeación geográfica o de gestión de territorio, y que haga frente para minimizar o atenuar este impacto precisamente del cambio climático. Bueno, ok. Para mí, o sea, yo que estoy en el área de suelos, o sea, el gran desafío que tenemos nosotros desde la ciencia es entender la parte del ciclo del carbono, que es el que detona los calentamientos, ¿no? Y entonces ahí aparece una gran oportunidad, que es el manejo de los suelos y cómo con el manejo de los suelos nosotros podemos irnos adaptando al almacenamiento de agua, a la restauración de la vegetación, y que esto pues nos permita como ir poco a poco adaptándonos al cambio climático. Para mí es una oportunidad desde la ciencia, y obviamente que de ahí se detonan un montón de oportunidades para la sociedad. Sí, desde la parte de la geografía, ¿cómo? Sí, yo veo uno de los grandes retos desde nuestro punto, digamos, académico, es fortalecer el llamado puente de ciencia políticas. Necesitamos realmente ya entrar en una época donde las decisiones políticas sean basadas en evidencia. Yo creo que eso es, digamos, lo más importante para poder hacer frente, ¿no? Digamos, para lograr lo que ya sabemos que necesitamos lograr. Es eso. O sea, necesitamos primero que haya voluntad política, y por otro lado que logremos, digamos, hacer utilizable lo que producimos en la ciencia para los tomadores de decisiones. Eso es un reto para los dos lados, porque obviamente pues son dos mundos diferentes, ¿no? Entonces, pues eso es, digamos, lo que yo veo en cuestiones de mejorar la gestión, es eso necesitamos construir mejor ese puente entre ciencia y política y lograr que la toma de decisiones sea basado en evidencias. Muy bien. Sí, yo coincido totalmente con ese punto de que la ciencia, lo que se está haciendo aquí en la academia, tiene que llegar a los tomadores de decisión. Pero también el otro reto muy importante es que aquí, desde el punto de vista de la academia, podamos llevar nuestros resultados a la sociedad, o sea, que la sociedad pueda entender y pueda usar nuestros resultados, que no se quede simplemente en publicaciones científicas, sino que sean algo que pueda tener un impacto más en la sociedad y principalmente en los tomadores de decisión, porque los grandes retos van a ser en cómo los tomadores de decisión van a planear, y esa planeación tiene que ser basada en conocimiento, no simplemente en decisiones políticas, sino en conocimiento científico. Aquí una pequeña precisión, porque muchas veces cuando escuchamos tomadores de decisiones, pues pensamos en el gobierno federal, que bueno, pues sí, es un pero realmente hay tomadores de decisiones a todos los niveles, y me refiero a eso de manera más inclusiva. Sí, definitivamente, para ir cerrando, bueno, hay un video por ahí que yo le imparto a mis alumnos, que se llama Comprar, Tirar, Comprar, y tiene que ver con estas sociedades de consumo, ¿no? Que compramos algo, ya tú lo mencionabas anteriormente, ¿no? Los celulares, perdón, en la plática anterior, el celular sirve y enseguida compramos otro y lo vamos desechando, ¿no? Y vamos contribuyendo con los desechos. Y en este video se hace evidencia de que en la naturaleza todo se recicla. Las hojas de los árboles se convierten en abono para la tierra, es decir, y el ser humano, pues, no, como que rompe esta lógica, ¿no? Del ciclo natural ahora sí, del ser humano, ¿no? Entonces, también sería como llamar a la conciencia de toda la población, todos los que nos ven, qué estamos haciendo, cómo estamos contribuyendo, ¿no? A hacer de nuestro entorno un lugar que pueda ser más sustentable, un lugar que sea más amable con el planeta. Y pues con eso yo creo que nos quedamos en la reflexión de hoy. Les agradecemos a cada uno de ustedes. Van a aparecer sus redes sociales donde pueden comunicar, nos pueden buscar para cualquier información, cualquier duda que tengan. Y pues les agradecemos por la información del día de hoy. Muchas gracias por vernos y nos vemos en la próxima.